¡Qué buena película es Cónclave! Hola, ¿cómo vamos? Espero todos súper bien y bienvenidos a este nuevo video en el que les hablaré de Cónclave, esta película que ha sido nominada a los Oscar 8 veces y que la verdad les digo, a pesar de ser un tema como religioso, te entretiene mucho, te absorbe la película, está todo el tiempo como en un misterio, porque nos muestra prácticamente lo que puede ser una realidad en el momento de elegir un nuevo papa. Y una vez les digo que todo lo que vemos en la película es ficticio, no ha pasado en la vida real, pero justamente pues nos muestran un panorama bastante grande de lo que se vive adentro de las iglesias, no solo en el momento del cónclave, sino también los escándalos, también como las envidias o la búsqueda de poder, y siento que todo lo que se muestra aquí está muy bien hecho. Obviamente si ya nos ponemos a hablar de temas como fotografía y ese tipo de cosas, pues también aquí lo percibimos. Hay una escena en la que ellos salen como con unas sombrillas blancas y están todos de rojo, y pues la verdad me parece súper bacana esa parte. Pero ya con este preámbulo pues les quiero decir que esta película es demasiado buena, espero que vayan y se la vean, de verdad se las recomiendo un montón. Y pues como ya saben, vamos a hablar un poco acerca de las curiosidades de esta película y también pues de algunos detalles que hemos percibido al verla. Como se los comentaba, esta película nos muestra y nos da una suposición de qué pasaría si un papa actual llega a morir. Justamente obvio tienen que elegir a un nuevo papa para que la gente pues no pierda las esperanzas con la iglesia. Sin embargo, en la actualidad hay muchas polémicas, hay muchas cosas de las que se hablan de la iglesia y mucha gente ya no cree en esto, pero a pesar de eso los cardenales y todas las personas de la iglesia tratan de dar lo mejor de sí mismos para este momento, y es algo que también es importante para sus vidas. Muchos cardenales quisieran ser papas, no todos como nos muestran en la película, pero algunos sí tienen el deseo y el sueño de poder llegar a este punto. Sin embargo, hay algo que me pareció muy importante en esta película y también siento que es como una reflexión personal, y es que la verdad muchas veces las personas que deberían ser las encargadas de las iglesias, de llevar el testamento y bueno, todo este tema religioso a las personas, muchas veces prefieren llevar sus propias ideologías por encima de lo que han aprendido. Es decir, en esta película nos muestran cómo diferentes cardenales tienen deseos, ambiciones, pero también son cosas que pueden ser malas. Un ejemplo de esto es el cardenal Tremblay, que él quería ser papa y empezó a ganar varios votantes. Sin embargo, se destaparon cosas de su pasado como mal manejo financiero, mala administración de sus bienes y también de los bienes de la iglesia. Es por esta razón que incluso el papa antes de su muerte lo despidió. Este obviamente no quiso que sus compañeros se dieran cuenta, y por eso él fue también de los primeros que dijo que no, pues sellen la habitación del papa y no pasa nada. Aquí no iban a encontrar ninguna información para atacarlo y él podría llegar fácilmente al poder, dejando claras sus ambiciones por encima de lo que es el bien común. Y muchas veces nosotros como personas nos ponemos a nosotros mismos por encima de los demás, pero justamente estamos hablando de la iglesia, algo que debería ser de apoyo a los demás, no de pensar en nuestra propia opinión o de nuestras propias creencias o cosas así. Así que la película nos va enseñando cómo este tipo de acciones pequeñas o pensamientos también pueden llegar a afectar tu credibilidad para ser elegido como papa o no. Otro caso es el del cardenal Tedesco, que justamente pues se veía que podría ser un buen papa, pero detrás de él sus pensamientos eran xenófobos, racistas, homofóbicos, un montón de cosas que no tienen sentido con lo que se habla en la palabra. Jesús compartió con diferentes tipos de personas, con ideologías diferentes, o sea, no es como que sea algo extraño, y pues aquí llega un cardenal que es completamente lo contrario y también quiere matar a todos los musulmanes porque piensan diferente. O sea, esto está muy mal, pero esto nos demuestra cómo es el ser humano. No es simplemente porque sean cardenales o porque sean gente de la iglesia. Cada ser humano también tiene sus pensamientos e ideologías, pero muchas veces no mostramos lo que está bien y creemos que nuestra opinión siempre va a ser la correcta. Toda la película se va desarrollando en este tipo de casos, las polémicas detrás de los diferentes cardenales y cómo ellos van siendo descubiertos y todas sus experiencias van saliendo a la
la luz. El primer cardenal al que se le destapó como un escándalo anterior fue al cardenal Adeyemi. Este iba a ser el primer cardenal africano en la película, obviamente, y ya muchas personas iban a votar por él. Obvio tenía sus fallas porque no todo el mundo es perfecto, nadie es perfecto, ni incluso el papa, pero pues estaban viendo que él era una buena opción. Sin embargo, al man se le destapó un escándalo que tenía desde hace 30 años, y es que él se acostó con una muchacha, él siendo sacerdote, y tuvo un hijo. Obviamente imagínense esto, un sacerdote teniendo un hijo. Prácticamente pues la mayoría de veces los sacerdotes pues ya sabemos que han cometido un montón de delitos sexuales contra menores, así que no es como muy raro ver escándalos de este tipo en la película, que incluso lo mencionan, que la iglesia ya ha tenido demasiados escándalos de esta clase como para seguir sumándole, y pues esto ha hecho que mucha gente haya perdido credibilidad de lo que se ve en la iglesia. Entonces aquí nos muestran como ese tipo de situaciones puntuales que pueden ser de las más fuertes para un candidato al papado e incluso un miembro de la iglesia. Pero justamente todo este episodio también traía a otra persona detrás, y es que Tremblay, del que les hablé ahora, que fue despedido por el papa, este mismo fue el que llamó a esta hermana para que fuera a Roma mientras ellos estaban en el cónclave. Esto lo hizo con el fin de generar un escándalo y que Adeyemi no quedara, obviamente pensando en su propia ambición y no pensando en lo que podría causar en la otra persona. ¿No ves que es porque soy negro? Obviamente somos humanos y podemos cometer errores. Aquí en la película igual nos hablan que la muchacha tenía 19 años, el man tenía 30, también es una diferencia muy grande, pero pues ya era mayor de edad. Sin embargo, igual no está bien la posición que tomó Adeyemi al haber hecho eso en el pasado, y tampoco la que tiene Tremblay ahora al querer exponer a su compañero. Obviamente también está mal que este haya guardado ese secreto, incluso ante los ojos de Dios, porque cuando se confiesan dicen estas cosas, pero bueno, digamos que cada persona también tiene sus secretos. Muy misterioso. Pero a lo que voy es que entre todos estos cardenales querían ponerse como sus zancadillas, querían hacer que la otra persona cayera y que no pudiera quedar en el papado. A Tremblay también se le cayó el plan por encima porque nuestro protagonista, el cardenal Lawrence, él era el encargado de llevar a finalidad el cónclave, que pudieran elegir el papa, y este se encargaba de investigar como todas las cosas que iban pasando. Él se dio cuenta del escándalo de Adeyemi porque habló con la hermana, trató de calmarla y pues habló con este man, le dijo que lastimosamente por sus acciones él no podría ser el papa, y él lo entendió. Él aceptó su error y reconoció lo que hizo. Este es el primer paso de una persona arrepentida que de verdad está sufriendo por lo que hizo o por lo que pasó. Sin embargo, tenemos a Tremblay, que es todo lo contrario. Este tipo mintió, manejó mal las cuentas, hizo un montón de cosas para generar escándalos internos. Este sí menos podía ser papa, y Lawrence se dio cuenta porque el desesperado, imagínense una persona con la responsabilidad de elegir un papa y que no lo elijan durante varios días, que tengan que volver a votar. Esto es un poco desesperante, me imagino, porque tienen que elegir una persona ya para traer esperanza a las personas que todavía creen en la iglesia. Y este tipo pues en su desespero abrió el cuarto del papa que había sido sellado, y aquí encontró un documento donde hablaba que Tremblay hizo unos malos manejos financieros y por eso el papa lo había despedido, incluso como él trajo a la hermana de África para hacerle zancadilla al cardenal Adeyemi. Y cuando las esperanzas estaban perdidas porque justamente Lawrence estaba a favor de un amigo de él, que era el cardenal Bellini, este cardenal tenía como pensamientos un poco más liberales, en el cual él decía que todas las personas deberían ser aceptadas, no importaba pues su posición, orientación, y esto me parece muy bien porque es lo correcto. Obviamente por su posición, los otros cardenales que son más como conservadores, llamémoslo así, estos no querían que Bellini quedara porque este representaba otra cara de la iglesia que ellos no querían ver en el exterior, y menos en un papa, que es el de ser un papa más libertino, de aceptar a otras religiones o aceptar a otras personas con diferentes ideologías, y pues esto es muy lamentable, ¿no? Y sigue pasando. Pero el problema también viene en que Bellini, a pesar de ser una persona que tuviera un buen corazón y que pensara en los demás, este tipo incluso se compraba por un puesto menor. Este había hecho un trato con Tremblay para que pues pudiera quedar como, no sé, administrador de una cosa en su gabinete,
gabinete de papado, me imagino, y Lauren se dio cuenta de esto, por eso le pidió también a su amigo que desistiera del papado, ya que no tenía el coraje suficiente. Y esto pues es una escena bastante fuerte, una confrontación entre amigos y también pues en una persona que tú apoyabas y querías, verla tan caída al aceptar un soborno, bueno, debe ser muy triste. La decepción, la traición, amigo. Y podríamos decir que todo estaba perdido entre todos estos cardenales que habían, porque todos tenían sus bobaditas y secretos y cosas, pero justamente llegó un cardenal de México. Este era el cardenal Benítez, que había sido también reconocido por el Papa, y justamente antes de morir él también lo nombró como cardenal en secreto. Y siento que esta es una referencia a algo que pasó con el Papa Juan Pablo II. En el año 2003 él había nombrado a un cardenal en secreto que se le llama in pectore, pero Juan Pablo II reveló también esta información antes de morir el 2 de abril de 2005. Sin embargo, como el Papa no había dejado escrito en su testamento el nombre de la persona que nombró in pectore, no estuvo presente en el cónclave. Pero vean, esto es una referencia de hace mucho tiempo y brutal, ¿no? Como también tienen en cuenta todos esos detalles. Sí, es cine. El punto es que, siguiendo con la historia que les decía, este cardenal Benítez parecía el más santo de todos prácticamente. Una persona que montó ministerios en los lugares más peligrosos, incluso montó uno en Afganistán, en la ciudad de Kabul. Este también había formado ministerios en otros lugares de México y también de América Latina. Entonces, por esta razón, el Papa antes de morir lo había elegido como nuevo cardenal. Sin embargo, en toda la investigación que también hicieron sobre este cardenal, ya que querían saber de dónde llegó y por qué llegó, si el Papa sí lo había nombrado, se dieron cuenta que se había viajado a Suiza para un procedimiento médico, y bueno, esto va a tener más relevancia para ya el final de la película. Pero mientras tanto, en el cónclave ya habían perdido la esperanza de elegir un nuevo Papa, habían hecho un montón de votaciones y obviamente, como no se concretaba, salía el humo negro. Me imagino que para poder elegir ya a un Papa tienen que haber más de 71 votos, que normalmente son como 140 personas. Se decía que habían 138 cardenales que podían votar ahorita en febrero de 2025, porque a pesar de que existan más cardenales, si ya tienen más de 80 años no pueden ser elegidos para votar por un nuevo papa. Entonces aquí en la película nos muestran como hay varias votaciones fallidas, sale el humo negro, las personas pues también se ponen tristes porque no eligen un nuevo papa, y empiezan también atentados, que justamente pues esta parte yo no la entendí muy bien en la película. Obviamente muestran esto como si también fuera como una intervención medio divina, de que no tienen que elegir a esta persona o que esta persona no debería ser. Yo así como que también lo veo en la interpretación de la película. Sin embargo, los atentados también los muestran como pues si fueran obra de otros grupos religiosos, y pues siento que también es como para mostrar como esa enemistad que siempre ha habido entre la iglesia en general y las otras religiones. Algo que también pasa en las épocas antiguas, pero que se veía de una forma más sanguinaria, pero pues ahora siento que es como eso lo que nos dan a mostrar. Y es que después de un atentado grande donde rompen un poco la estructura de la Capilla Sixtina allá en el Vaticano, los cardenales se reúnen en un sitio para hablar de las cosas que se deben hacer, y pues aquí llega Tedesco y dice como no, es que si ven, estos animales son los que están queriendo matarnos, hablando de los musulmanes, ya que como les cuento, este tipo era lo más homofóbico y xenófobo que había. Él decía no, es que tenemos que volver a la iglesia de antes, a lo que era antes Roma. O sea, este tipo que quería volver a cuando mataban a gente por no ser cristiana, ¿o qué? ¡Desgraciado! La verdad es que este tipo tampoco era una buena opción para ser un nuevo papa. Como decían en la película, este iba a retroceder a la iglesia, pero también pues como lo veían, era el menos malo entre los más malos. Sin embargo, aquí se levanta Benítez y le dice a Tedesco: mi amigo, ¿tú qué vas a saber de guerra si ni siquiera has estado en una, si ni siquiera has estado cerca de los lugares donde sí se vive la guerra? Este man hablaba de verdad con experiencia y como que convenció a todo el mundo, porque al ir al conclave otra vez y elegir al nuevo papa, todos fueron a elegir a Benítez.
Benítez. Pero recuerdan que les había dicho que había algo importante al final, que este tipo se había ido a Suiza para un procedimiento médico, y es que justamente el procedimiento era extirparle sus partes femeninas. O sea, lo que yo entendí es que el man era hombre y nació como hombre, él no se sentía diferente a los demás, pero después descubrieron que tenía útero y ovarios cuando le iban a extirpar el apéndice. Entonces él quedó muy rayado y dijo como, venga, pero yo siempre he sido hombre y también tengo pues como órgano reproductor femenino. Entonces siento que el tipo pues o era hermafrodita o pues yo no entendí. Este procedimiento era la histerectomía laparoscópica. Sin embargo, antes de que Benítez se sometiera al procedimiento, él dijo que no, porque él sentía que Dios así lo había creado y que no tenía por qué cambiar pues lo que ya era. Obviamente esto se lo contó a Lawrence y pues él quedó muy sorprendido, pero prefirió no decir nada, ya que vio que Benítez era una persona que de verdad merecía ser papa, no solo por su bondad y lo que representaba, sino también como él era verdadero a lo que él pensaba y lo que era, a diferencia de sus colegas cardenales que habían demostrado pues que no les importaba lo que fuera por llegar al papado y tener poder. La verdad yo no creo que esto ha pasado en la Iglesia Católica nunca y no creo que lo permitirían, pero lo que sí les puedo decir es que hay una leyenda del año 855 al 857, y es que en este tiempo eligieron a un papa llamado Juan, pero realmente era una mujer que había ocultado su sexo para ejercer el papado. Esta es la leyenda de la papisa Juana. Entonces pues vean, esto podría ser medio parecido a lo que vemos aquí en la película, algo que podría ser un gran escándalo en la Iglesia Católica. Imposible. Obviamente esto sería algo impensable porque uno ve la iglesia y uno dice, es que no puede ser, es que no puede pasar. O sea, más que todo porque son re machistas a veces y pues en general tienen protocolos muy estrictos. Pero podría ser lo más cercano a lo que también nos muestran aquí en la película. Por si se lo preguntaban también por qué los cardenales se visten de rojo en el cónclave, es porque justamente esta es una representación de que ellos están muriendo a su fe. Justamente también como sucedió en la última noche que estuvo Jesús orando cuando sudó sangre y que fue capturado ya para que fuera juzgado y lo llevaran a la cruz. En este momento él oraba y aceptaba su carga a pesar de ser tan pesada. Si era la voluntad del Padre, él lo iba a hacer. Entonces aquí los cardenales también demuestran que ellos están bañados como si fuera la sangre de Cristo, de ese sudor de sangre, y es una representación de que van a dejarlo todo para servir a una voluntad mayor, la voluntad del Padre. Pero bueno, como se los digo, esta película ha sido una locura, a mí me gustó bastante y también porque es como medio, no sé, investigativa, policial, por así decirlo, thriller, psicológico, como suspenso también. Y la verdad, este tipo de películas me encantan. Porfa, cuéntame en comentarios si te viste la película, si no te la has visto, si te la quieres ver. La verdad, súper recomendada. Si te gustó este video, te pido porfa que te suscribas para que lleguemos a esa meta de las 10,000 personitas. Te pido también porfa que le des like al video para que llegue a más personas y que prendas esa campanita para que no te pierdas ningún video que estemos subiendo. Pero sin nada más que decir, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Así que, chao. No seré parte de una multitud que mate a un negro.